La escena era tan eléctrica que se podía sentir la tensión recorriendo el aire como un campo de fuerza invisible. En el centro del escenario, bajo los focos que convertían cada gota de sudor en un diamante de nerviosismo, el líder de izquierda, acostumbrado a las ovaciones y a la adulación de sus seguidores, parecía haber encogido físicamente. Su postura, antes arrogante y desafiante, se había quebrado. Ya no eran los grandes gestos ni las frases grandilocuentes. Ahora, sus manos se aferraban al atril como si fuera el último salvavidas en medio de un océano de lógica implacable. Frente a él, con una calma que resultaba casi sobrehumana, estaba Charlie Kirk. No levantaba la voz, no gesticulaba de manera agresiva, simplemente hablaba. Pero cada palabra, cada dato frío y cada pregunta precisa era un martillazo que resquebrajaba la base misma de los argumentos que su oponente había construido con tanto cuidado durante años. Este momento, el clímax de una humillación dialéctica que sería comentada y analizada durante semanas, no surgió de la nada. Fue la culminación de una tormenta perfecta, el resultado final de una batalla donde un hombre se negó a doblegar sus ideales incluso cuando todo el peso del establishment parecía empujarlo hacia la conformidad. ¿Cómo se llegó a este punto de inflexión? La respuesta no está solo en estos minutos de gloria, sino en los eventos que prepararon el terreno para una de las demostraciones más poderosas de convicción política en la era moderna. Para entender la magnitud de lo que estaba a punto de ocurrir, debemos retroceder en el tiempo y situarnos en el contexto adecuado. Charlie Kirk no es simplemente un comentarista político más en el ya saturado panorama mediático. Es el fundador de Turning Point USA, una organización que nació con la misión aparentemente quijotesca de desafiar la hegemonía cultural e ideológica de la izquierda en los campus universitarios y en la esfera pública. Kirk se ha convertido en la voz de una generación de jóvenes conservadores que se sienten marginados y silenciados por el discurso predominante. Su herramienta principal no es el insulto fácil, sino la argumentación basada en los principios fundacionales de Estados Unidos, la libertad individual, el gobierno limitado y el valor del libre mercado. En los meses previos al enfrentamiento, el clima político en el país estaba especialmente cargado. Las narrativas progresistas dominaban cada debate público, desde la economía hasta la política exterior, y cualquier disidencia era rápidamente etiquetada y desechada. Era en este entorno hostil donde Kirk y su mensaje operaban, como una fortaleza asediada pero inquebrantable. La presión por suavizar el discurso, por ceder en puntos clave para ganar aceptación, debió de ser inmensa. Pero la historia de ese día prueba que la firmeza, cuando está sustentada por la verdad, es un arma más poderosa que cualquier concesión. La idea de un debate abierto con una figura prominente de la izquierda no era nueva, pero siempre se había considerado un riesgo calculado, un terreno peligroso. Los foros públicos controlados por medios tradicionales solían estar amañados con moderadores parciales y audiencias seleccionadas para poner en desventaja a cualquier voz conservadora. Sin embargo, esta vez era diferente. La invitación llegó a través de un canal inesperado, una universidad cuyo nombre resonaba con prestigio e imparcialidad académica. El escenario prometía ser equilibrado, o al menos lo suficientemente neutral como para que las ideas se enfrentaran por sus propios méritos. Para los estrategas de Kirk era una oportunidad dorada, pero también una potencial trampa. ¿Era una emboscada diseñada para desacreditarlo frente a una nueva audiencia? ¿O era la oportunidad genuina de llevar el mensaje de la libertad a un público que rara vez lo escuchaba sin filtros? La decisión final recayó, como siempre, en la inquebrantable confianza de Kirk en la solidez de sus principios. Aceptar no era solo una estrategia, era una declaración de intenciones. Era la creencia de que, en una lucha justa de ideas, la verdad podría prevalecer. La preparación para el evento fue meticulosa, casi como la de un atleta que se entrena para una olimpiada intelectual. Se analizaron discursos pasados del oponente, se identificaron puntos débiles en su retórica y se fortalecieron los argumentos clave. Pero más importante que los datos y las estadísticas era la preparación mental, la disposición a mantenerse firme ante lo que se anticipaba sería una avalancha de emocionalidad y ataques ad hominem. El escenario estaba listo, los actores a punto de entrar y el mundo, sin saberlo, estaba a punto de presenciar un choque de ideologías que quedaría registrado en la memoria de todos los presentes. La pregunta que flotaba en el aire era simple: ¿podrían los ideales de un hombre resistir la presión más intensa?
La respuesta estaba a punto de revelarse minuto a minuto, argumento contra argumento, en un pulso que trascendería el mero espectáculo para convertirse en una lección de integridad. El oponente no era cualquiera. Al otro lado del ring ideológico se encontraba el Dr. Alistair Vance, una figura cuyo nombre evocaba una mezcla de admiración y controversia en igual medida. Vance no era el típico político gritón o el intelectual de Torre de Marfil. Era algo mucho más peligroso. Un polemista carismático y articulado, con un doctorado en ciencias políticas de una universidad de la Ivy League y una trayectoria impecable como columnista en algunos de los medios más influyentes del país. Su especialidad era empaquetar ideas de extrema izquierda en un lenguaje de sentido común y apelación emocional, lo que lo hacía tremendamente efectivo para audiencias poco familiarizadas con las ramificaciones últimas de sus propuestas. Defendía abiertamente políticas de desfinanciamiento policial, la implementación de programas de equidad radical que rayaban en la discriminación inversa y un intervencionismo estatal en la economía que habría hecho palidecer a los más ardientes keynesianos. Su arma secreta era una condescendencia sutil, una manera de hablar que insinuaba que cualquiera que discrepara con él no solo estaba equivocado, sino que era moralmente inferior o intelectualmente deficiente. Se había labrado una reputación de destrozar contrincantes en debates, no necesariamente por la fuerza de su lógica, sino por su habilidad para controlar la narrativa, jugar con las emociones del público y sacar de sus casillas a sus oponentes hasta que estos cometían un error garrafal. Para los seguidores de Vance, este debate era visto como otra exhibición pública más, el momento en el que el pomposo conservadurismo de Kirk sería desenmascarado como una fachada vacía. Para el equipo de Kirk, Vance era el antagonista perfecto, formidable, respetado por sus bases y representante de todo aquello contra lo que luchaban. Derrotarlo no solo sería una victoria, sería una declaración de guerra contra toda una cosmovisión. El escenario elegido para la confrontación era emblemático por sí mismo. El auditorio principal de la Universidad de Chicago, un lugar cargado de historia intelectual y debates que habían moldeado el siglo XX. Las butacas de madera oscura y el escenario sobrio conferían al evento una solemnidad que elevaba las apuestas. No era un programa de televisión ruidoso, sino un foro serio donde las ideas debían pesar más que los golpes efectistas. Sin embargo, la atmósfera en las horas previas era cualquier cosa menos solemne. El ambiente estaba cargado de una electricidad palpable, una mezcla de expectación y tensión tribal. Los partidarios de uno y otro bando, estudiantes en su mayoría, pero también profesores y miembros de la comunidad, se agolpaban en los pasillos intercambiando miradas de desafío. Se podían oír fragmentos de conversaciones acaloradas, risas nerviosas y el zumbido de fondo de cientos de voces contenidas. En los camerinos, la preparación era diametralmente opuesta. Mientras el equipo de Vance parecía confiado, casi relajado, riendo y bromeando como si la victoria fuera un mero trámite, el ambiente alrededor de Kirk era de una concentración férrea. Él revisaba notas, pero no de manera frenética. Era un repaso tranquilo, metódico. Sus asesores le recordaban puntos clave. No caigas en la trampa emocional. Mantente en los principios, no en la persona. Recuerda que el dato frío es tu mejor aliado contra la retórica caliente. La presión era asfixiante. No solo se jugaba su credibilidad personal, sentía el peso de un movimiento entero que lo observaba. Una derrota aquí sería utilizada como propaganda durante años para demostrar la supuesta superioridad intelectual de la izquierda. El formato del debate, acordado tras tensas negociaciones, era un duelo de 90 minutos dividido en segmentos temáticos: economía, justicia social y política exterior. Un moderador, un decano de la universidad conocido por su ecuanimidad, haría veces de árbitro. Cada candidato tendría un tiempo inicial para exponer, luego réplicas y contrarréplicas y finalmente un turno de conclusiones. Era un formato que, en teoría, premiaba la profundidad de pensamiento y la capacidad de refutación rápida. Para Vance, era el terreno ideal para desplegar su verborrea elegante y sus giros retóricos. Para Kirk, era la oportunidad de demostrar que, detrás de sus eslóganes, había un andamiaje intelectual sólido. Minutos antes de salir a escena, Kirk se quedó unos instantes a solas. Mirándose al espejo, no se vio a un guerrero a punto de entrar en batalla, sino un mensajero. Su reflexión no era de un hombre que dudaba, sino de uno que recuerda su propósito. No se trataba de ganar o perder en términos de puntuación, se trataba de ser fiel a las ideas en las que creía, de no traicionarlas por conseguir un aplauso fácil o evitar una crítica feroz. Sabía que Vance intentaría provocarlo, ridiculizarlo, pintarlo como un extremista.
La tentación de responder con ira o de suavizar sus posturas para parecer más razonable sería enorme, pero en ese silencio previo a la tormenta, Kirk renovó su compromiso interno. La claridad de sus ideales sería su escudo y su espada. Cuando los primeros aplausos, mezclados y cargados de parcialidad, comenzaron a escucharse desde el auditorio, supo que la hora de la verdad había llegado. Las puertas se abrían no solo a un escenario, sino a un campo de batalla donde se libraría una guerra por el alma de América, y él va a entrar con la bandera de la libertad en alto, sin importar las consecuencias. El murmullo del auditorio se transformó en un estruendo de aplausos y abucheos mezclados cuando las dos figuras emergieron de las sombras laterales del escenario y se dirigieron a sus respectivos atriles. La energía era cruda, polarizada, casi violenta en su intensidad. Charlie Kirk avanzó con una compostura que rayaba en la serenidad, un leve asentimiento a la audiencia como único gesto, sus pasos firmes sobre las tablas de madera. Alistair Vance, en cambio, lo hizo con la confianza de un gladiador que llega a un espectáculo que ya tiene ganado. Sonreía ampliamente, saludando con la mano a sus seguidores en las primeras filas, como si estuviera en un meeting y no en un debate académico. Esa pequeña diferencia en la entrada marcaba la grieta fundamental entre ambos enfoques. Para Vance, esto era un teatro político. Para Kirk, era una clase magistral de principios. El moderador, el decano Evans, un hombre de rostro grave y voz pausada, tomó su lugar en el centro. Sus primeras palabras, una explicación de las reglas, fueron ahogadas por la efervescencia del público, hasta que una mirada gélida suya logró imponer un silencio tenso y expectante. Las reglas eran claras, casi espartanas: exposiciones iniciales de 5 minutos, réplicas de 3 y la posibilidad de una contrarréplica de 2 si el moderador lo consideraba necesario. No habría interrupciones ni aplausos entre segmentos. El objetivo era la sustancia, no el espectáculo. Pero todos en la sala sabían que el espectáculo era inevitable. El sorteo había determinado que Dan sería el primero en hablar. Tomó su lugar frente al micrófono, ajustó sus notas con una calestudia afectada y comenzó a hablar con una voz melodiosa, un instrumento perfectamente entrenado para la persuasión. Su discurso inicial fue una obra maestra de la retórica emocional. No empezó con datos o políticas, sino con una anécdota conmovedora sobre una madre soltera luchando por llegar a fin de mes, un veterano sin hogar abandonado por el sistema, un estudiante ahogado en deudas. Pintó un cuadro de un país al borde del abismo, un paisaje de desesperanza y desigualdad creado, según insistió con una mirada elocuente hacia Kirk, por las políticas de desregulación, recortes fiscales para los ricos y un individualismo feroz que su oponente representaba. Cada palabra estaba calculada para evocar lástima e indignación. Hablaba de equidad, justicia social y bien común como si fueran conceptos incontrovertibles, propiedad exclusiva de la izquierda. Su tono era condescendiente, dirigido no solo a Kirk, sino a la audiencia como un profesor pacienzudo explicándole la realidad a un niño pequeño. Cuando concluyó su tiempo, el estallido de aplausos fue prolongado y fervoroso, una ovación que buscaba no solo apoyarlo, sino también intimidar al contrincante. Vance se recostó en su silla con una sonrisa de autosatisfacción, seguro de haber establecido el marco moral del debate. Llegó el turno de Kirk. El silencio que lo recibió fue elocuente. No era respetuoso, era hostil. La audiencia, calentada por el discurso de Vance, lo observaba con escepticismo abierto. Kirk no sonrió. No buscó la validación del público. En lugar de ello, colocó sus manos sobre el atril, miró directamente a la cámara y, por extensión, a los millones de personas que lo verían a través de una pantalla, y comenzó a hablar con una voz clara y firme, carente de la cadencia teatral de su oponente. El Dr. Vance pinta un cuadro de desesperanza y utiliza el sufrimiento real de las personas como un arma política, pero lo que él llama equidad no es más que la imposición de una igualdad de resultados que castiga la excelencia y recompensa la mediocridad. Lo que él llama justicia social es un sistema de cuotas y resentimiento que divide a los estadounidenses por su raza y género, y lo que él llama bien común es un gobierno todopoderoso que decide qué es bueno para ustedes, porque aparentemente ustedes no pueden hacerlo por sí mismos. Su réplica no era un ataque personal, sino un ataque frontal a los fundamentos filosóficos del discurso de Vance. Donde Vance había usado anécdotas, Kirk citó cifras de crecimiento económico durante periodos de baja presión fiscal, estadísticas de creación de empleo y estudios sobre cómo la libertad económica saca a más personas de la pobreza que cualquier programa de asistencia social. Su tono era didáctico, desapasionado, como si estuviera revelando una verdad matemática que había sido oscurecida por un velo de emociones.
No se inmutó por los susurros de desaprobación que recorrían la sala. Mientras hablaba, Vance mantenía su sonrisa, pero era más rígida y tomaba notas con una intensidad que delataba una creciente irritación. Kirk estaba rechazando la pelea en los términos emocionales de Vance y estaba forzando el debate a su propio terreno, el de los hechos, la lógica y los principios inquebrantables de la libertad individual. El primer asalto había terminado. La estrategia de Vance de una victoria rápida por nocaut emocional había fallado. Kirk había aguantado el golpe y ahora el verdadero debate, el choque de dos visiones del mundo diametralmente opuestas, estaba a punto de comenzar. La calma antes del huracán había pasado y los primeros vientos de la confrontación directa empezaban a soplar. El primer segmento temático, centrado en la economía, fue donde la batalla dejó atrás las exposiciones preparadas y se sumergió en el territorio impredecible de la refutación en vivo. El decano Evans, con la precisión de un cirujano, lanzó la primera pregunta incisiva. Dr. Vance, usted aboga por un aumento significativo del impuesto corporativo y a las rentas más altas para financiar programas de bienestar expansivos. ¿No teme que esto desincentive la inversión y en última instancia ralentice la economía, perjudicando precisamente a las personas que dice querer ayudar? Vance estaba en su elemento. Respondió con un discurso pulido sobre justicia fiscal y responsabilidad social, argumentando que las corporaciones y los ricos tenían una deuda con la sociedad que debía ser saldada. Su retórica era seductora, llena de frases como invertir en la gente y construir una economía que funcione para todos, que resonaban con una parte del público. Pero entonces cometió un error crucial. Subestimó la preparación de Kirk. Al concluir, lanzó una mirada desafiante a su oponente y añadió con sorna: por supuesto, el señor Kirk probablemente crea, como muchos de su ideología, que los recortes de impuestos son la respuesta mágica a todo. Una especie de goteo económico que, misteriosamente, nunca parece llegar a los de abajo. Era la apertura que Kirk necesitaba. No se lanzó a una defensa apasionada. En cambio, se ajustó el micrófono y comenzó con una calma que resultaba casi desconcertante. Dr. Vance, agradezco su colorida caracterización de mis creencias, dijo, sin un ápice de ironía en la voz, lo que hacía que el comentario sonara aún más cortante. Pero permítame hablar no de teorías, sino de resultados. Usted menciona una deuda con la sociedad. ¿No es la mayor deuda la que tenemos con los futuros empresarios, los pequeños negocios, los creadores de empleo? Usted habla de invertir en la gente, pero su plan consiste en quitarle el capital a quienes lo crean para dárselo a una burocracia gubernamental que decide cómo gastarlo. Eso no es invertir en la gente, es invertir en el gobierno. Luego, Kirk ejecutó su primer movimiento maestro. Citó un estudio específico de una universidad que no era precisamente conservadora, mostrando cómo un estado que había implementado políticas similares a las que Vance proponía había experimentado una fuga de empresas y un estancamiento salarial. Usted quiere copiar un modelo que ha fracasado una y otra vez, doctor. ¿Por qué? ¿Porque suena bien en un discurso? La gente real sufre las consecuencias de esos experimentos. La réplica era impecable. Usaba datos, apelaba a la aspiración individual y colocaba a Vance en la posición de defensor de un statu quo de fracaso. Vance, acostumbrado a que sus oponentes se enredaran en discusiones emocionales, se vio forzado a un terreno incómodo, tener que debatir la efectividad concreta de sus políticas. Su respuesta fue evasiva, volviendo a generalidades sobre fairness y la necesidad de corregir injusticias históricas. Pero el golpe había encontrado su blanco. La armadura de retórica pulida de Vance mostraba la primera grieta. El debate se trasladó entonces al espinoso tema de la justicia social y el papel de la policía. Vance, recuperando terreno, fue implacable. Desplegó estadísticas sobre encarcelamientos masivos y relatos desgarradores de violencia policíaca contra minorías. Su discurso era potente, visceral, diseñado para provocar indignación moral. ¿Cómo puede el señor Kirk defender un sistema podrido? ¿Un sistema que oprima y destruye vidas inocentes?, preguntó con la voz cargada de una emoción que resonó profundamente en el auditorio. Era un momento de alta tensión, donde cualquier respuesta equivocada por parte de Kirk podría ser catastrófica. Kirk respiró hondo. No negó los problemas. En lugar de ello, los contextualizó. Nadie aquí defiende a los malos policías.
Ellos mancillan el honor de los miles de hombres y mujeres valientes que se ponen un uniforme cada día para proteger a sus comunidades. Comenzó desactivando la acusación de insensibilidad. Pero su solución, Dr. Vance, la de desfinanciar a las fuerzas del orden, no es una solución. Es una sentencia de muerte para las comunidades más pobres y vulnerables, que son las que más sufren la violencia criminal. Usted habla de estadísticas de encarcelamiento, pero habla de las estadísticas de homicidios que se disparan en ciudades donde se han implementado estas políticas. Habla de las pequeñas empresas propiedad de minorías que son saqueadas y destruidas porque no hay policía para protegerlas. Kirk pivotó el debate de la culpa a la responsabilidad. Acusó a Vance de ofrecer consignas vacías que empeoraban la situación en lugar de solucionarla. Usted no quiere reformar la policía. Usted quiere demonizarla. Y en ese proceso abandona a los más necesitados. Eso no es justicia social. Eso es irresponsabilidad ideológica. La réplica fue un terremoto. Kirk no se había puesto a la defensiva. Había lanzado un contraataque que cuestionaba la compasión y la efectividad real de las propuestas de Vance. Por primera vez, se vio a Vance tambalear levemente. Frunció el ceño, buscando sus notas con una urgencia que antes no tenía. El aura de invencibilidad se estaba resquebrajando. Kirk, manteniendo la firmeza en sus ideales de seguridad, ley y orden, había logrado algo crucial: demostrar que la postura conservadora no era fría ni insensible, sino que estaba fundamentada en una preocupación real por las consecuencias prácticas y por proteger a los más débiles. La embestida ideológica de Vance había sido contenida, y la batalla entraba en su fase más crítica. El punto de inflexión, el momento en que el debate dejó de ser una discusión y se convirtió en la implacable deconstrucción de una ideología, no llegó con un golpe de efecto, sino con una pregunta sencilla. El tema era la educación y la creciente influencia de teorías críticas como la teoría crítica de la raza en las aulas universitarias. Vance, habiendo recuperado algo de su compostura, lanzó lo que él creía que sería su argumento definitivo. Con tono pedagógico, explicó que estas teorías eran herramientas necesarias para entender las estructuras de poder y privilegio invisibles que moldean la sociedad. No se trata de culpar a las personas blancas, aclaró con una sonrisa condescendiente hacia Kirk. Se trata de analizar sistemas. Negarse a esta conversación, señor Kirk, es negarse a enfrentar la realidad del racismo estructural en Estados Unidos. Era un argumento escurridizo, diseñado para que cualquier oposición sonara como ignorancia o, peor aún, como complicidad con el racismo. Vance se recostó en su silla, seguro de haber tendido una trampa perfecta de la que Kirk no podría escapar. Kirk no mordió el anzuelo de la emocionalidad. En cambio, permaneció en silencio por un par de segundos, un gesto que cargó el aire de una expectación palpable. Luego, se inclinó ligeramente hacia el micrófono y, con una voz tranquila pero penetrante, preguntó: «Dr. Vance, una pregunta simple, si es tan amable. ¿Usted dice que la teoría crítica de la raza es un lente necesario? ¿Puede darme un ejemplo concreto? ¿Una política específica basada en esta teoría que haya resultado en una mayor unidad racial, en una reducción de las tensiones o en una mejora tangible de la vida de los estudiantes de cualquier raza en nuestras universidades?» La pregunta resonó en el auditorio como un campanazo. No era un ataque, era una solicitud de evidencia. Era la esencia del método socrático: exigir definiciones claras y resultados prácticos. Vance parpadeó, sorprendido por la simplicidad y la precisión del cuestionamiento. Su sonrisa se desvaneció. Comenzó a hablar de conversaciones incómodas necesarias y de deconstruir narrativas hegemónicas, pero Kirk no lo dejó escabullirse. «No me hable de procesos, doctor. Hábleme de resultados. ¿Sí o no? Puede nombrar uno». La insistencia era impecable, cortés pero firme. Vance, acorralado, intentó cambiar de tema, acusando a Kirk de querer suprimir las voces marginadas. Su pregunta, señor Kirk, es en sí misma un ejemplo de la resistencia al cambio. Pero Kirk lo interrumpió con una calma devastadora. «No estoy resistiéndome al cambio, doctor. Le estoy pidiendo que demuestre que su cambio es para mejor. Hasta ahora solo hemos visto cómo estas ideas enseñan a los jóvenes a verse unos a otros como opresores y oprimidos, fomentando el resentimiento y la división donde antes había una aspiración común. ¿Eso es progreso?». En ese instante, la grieta en la argumentación de Vance se hizo visible para todos.
Su ideología, tan eficaz para criticar y deconstruir, carecía de un componente constructivo demostrable. Kirk procedió a clavar la estaca. Citó ejemplos de universidades donde la implementación de talleres basados en estas ideas había aumentado las tensiones raciales en lugar de aliviarlas. Usted ofrece un diagnóstico de división, Dr. Vance, y su única solución es profundizar en ese diagnóstico, dividirnos más. Yo propongo una solución diferente, la de tratar a cada persona como un individuo, no como un representante de su raza, la de enfocarnos en los principios de igualdad de oportunidades, que es el verdadero antídoto contra el racismo. La humillación no era un insulto, era la exposición de un vacío intelectual. Vance, maestro de la retórica, se encontró sin palabras ante la demanda simple de resultados positivos. Tartamudeó, buscó una respuesta en sus notas y solo pudo repetir eslóganes sobre la importancia del diálogo. Pero el diálogo, tal como Vance lo concebía, había sido expuesto como un monólogo ideológico sin salida práctica. Kirk había plantado la semilla de la duda no solo sobre Vance, sino sobre toda la base de su movimiento. ¿Era capaz de construir algo o solo de criticar? La energía en la sala había cambiado por completo, la confianza de Vance se había quebrado y la audiencia, incluso la hostil, miraba a Kirk con una nueva mezcla de respeto y cautela. La semilla de la humillación había germinado y ahora comenzaba a crecer, alimentada por la lógica implacable y la negativa a aceptar premisas que no condujeran a una libertad y una unidad genuina. La implosión fue tan metódica como inevitable. Tras la brecha abierta por la simple pregunta sobre los resultados prácticos de la teoría crítica de la raza, Charlie Kirk no dio tregua. Era como si hubiera encontrado el hilo suelto en un complejo tejido ideológico y ahora lo estirara con una determinación fría e inaparable. El siguiente tema, la política exterior y el papel de Estados Unidos en el mundo, ofreció el escenario perfecto para la demolición final. Vance, visiblemente afectado y tratando de recuperar su aplomo, intentó retomar la iniciativa con un discurso predecible sobre el intervencionismo imperialista de Estados Unidos, argumentando a favor de un multilateralismo que sonaba más a una disculpa constante por el poder y la influencia norteamericana. Habló de reparaciones a nivel internacional y de la necesidad de desmantelar las estructuras de poder globales que, según él, oprimían a las naciones más pobres. Era un guión que había funcionado ante audiencias afines, lleno de consignas que provocaban aplausos fáciles. Pero en este nuevo contexto, después de haber sido expuesto, sus palabras sonaban huecas, como la repetición automática de un dogma que ya había sido cuestionado en su base. Kirk escuchó con atención, pero no con la pasividad de antes. Ahora había un fuego controlado en sus ojos. Cuando le llegó su turno, no se limitó a refutar, deconstruyó. Dr. Vance comenzó con una voz que había ganado una autoridad resonante. Su visión del mundo es, con todo respeto, una de una ingenuidad peligrosa. Usted habla de estructuras de poder opresivas, como si Estados Unidos fuera el villano de una película. Se olvida, o quizás ignora deliberadamente, que fue el poder económico y militar estadounidense, forjado en base a nuestros ideales de libertad, el que contuvo la expansión del totalitarismo soviético durante la Guerra Fría. Es nuestro mercado, imperfecto como cualquier obra humana, el que ha sacado a más personas de la pobreza en todo el mundo a través del comercio y la innovación, que todos los programas de ayuda internacional combinados. Usted aboga por desmantelar la influencia estadounidense. Muy bien. ¿Y quién llena ese vacío, doctor? ¿Cree usted que será llenado por una confederación de naciones pacíficas que se tomarán de las manos y cantarán Kumbaya? La historia nos muestra lo contrario. Ese vacío será llenado por China, por Rusia, por regímenes que no tienen el más mínimo interés en la libertad individual, los derechos humanos o la democracia. Su política exterior no es idealista, es una negligencia histórica que entregaría el mundo a los autócratas. Usted no está ofreciendo una alternativa moralmente superior, está abogando por una abdicación catastrófica. Cada palabra era un martillazo. Kirk apoyaba sus afirmaciones con ejemplos concretos: la retirada desastrosa de Afganistán, la creciente agresividad china en el mar de la China Meridional, la influencia rusa en Europa del Este. Vance intentó interrumpir, pero su voz sonaba estridente, desesperada. «Esa es una caricatura de mi postura», protestó. Pero Kirk, con una calma que magnificaba la agitación de su oponente, replicó: «No es una caricatura, doctor. Es la consecuencia lógica de sus premisas.
Si usted cree que Estados Unidos es una fuerza negativa en el mundo, entonces su debilitamiento es para usted un bien positivo. Yo creo que Estados Unidos, a pesar de sus fallos, es una fuerza indispensable para el bien. Esa es la diferencia fundamental entre nosotros. Usted ve la fuente de los problemas del mundo, yo veo su mejor esperanza. Fue en ese momento que Vance cometió el error que selló su humillación. Frustrado, fuera de guión y sintiendo cómo el piso se abría bajo sus pies, recurrió al ad hominem. Solo esperaba algo más de profundidad filosófica de alguien que, con todo respeto, no tiene un título universitario. Soltó con una sonrisa torcida que pretendía ser de lástima. El silencio en el auditorio fue absoluto. Era un golpe bajo, un reconocimiento tácito de que había perdido el debate en el terreno de las ideas. Kirk no se inmutó. Lo miró fijamente y con una dignidad que hizo que el comentario de Vance sonara mezquino y patético respondió: «Dr. Vance, en este país lo que importa no son los títulos que cuelguen de su pared. Lo que importan son las ideas que tiene en la cabeza y la fuerza de sus convicciones. Usted puede tener todos los doctorados del mundo, pero si sus ideas llevan a la división, al debilitamiento nacional y a la miseria económica, entonces esos títulos no valen nada. Yo prefiero la sabiduría de los fundadores y el sentido común del pueblo americano a toda la teoría crítica que pueda caber en una biblioteca». La respuesta fue devastadora. No solo desarmó el ataque, sino que volvió a encuadrar la lucha entre el elitismo desconectado de Vance y el populismo ilustrado de Kirk. Vance se desplomó en su silla. Pálido, había perdido completamente el control. Tartamudeó una respuesta incomprensible antes de quedarse en silencio, mirando sus notas como si le hubieran fallado. La implosión era total. Kirk había expuesto no solo la inconsistencia de las ideas de su oponente, sino también la pobreza moral de recurrir al desprecio personal cuando los argumentos se agotan. El ideal de la libertad, armado con lógica y datos, había derrotado por completo a la retórica de la victimización y el resentimiento. El resto del debate sería solo un trámite. La humillación del líder de izquierda ya era un hecho consumado. La conclusión formal del debate fue casi un anticlímax. Las palabras finales de ambos contendientes sonaron en una sala transformada. Vance, demacrado y con la voz carente de su anterior seguridad, repitió mecánicamente algunos de sus eslóganes, pero era evidente que estaba recitando un guión cuyo poder se había esfumado por completo. Kirk, por el contrario, utilizó sus minutos finales no para un festín de victoria, sino para una síntesis poderosa y serena de sus principios. Habló de la libertad como el motor del progreso humano, de la importancia de la unidad nacional por encima de las divisiones identitarias y de la resiliencia del espíritu estadounidense cuando se le permite florecer sin el peso del gobierno intrusivo. No mencionó a Vance directamente. No era necesario. Su triunfo era tan evidente que cualquier comentario adicional habría sido superfluo. Cuando el decano Evans dio por terminado el evento, el silencio que siguió durante un par de segundos fue elocuente, un vacío de sonido que hablaba de la incredulidad de una parte del público y de la admiración silenciosa de otra. Luego, estalló una ovación que, por primera vez en la noche, no estuvo claramente dividida. Muchos de aquellos que habían llegado como escépticos o incluso como detractores de Kirk aplaudían ahora. No necesariamente porque estuvieran totalmente de acuerdo con él, sino porque habían sido testigos de una exhibición de integridad intelectual y firmeza poco común. Las consecuencias inmediatas comenzaron a materializarse en cuestión de minutos. Primero en el propio auditorio. Mientras Vance abandonaba el escenario con rapidez, casi escapando, sin detenerse a saludar a nadie, Kirk se quedó un momento. Fue abordado por estudiantes, muchos de los cuales lo miraban con una nueva curiosidad, sin la hostilidad preconcebida. Les dio la mano, escuchó sus preguntas y respondió con la misma calma que había mostrado en el debate. Era la imagen de un hombre que no tenía miedo a interactuar con quienes pensaban distinto, porque confiaba en el poder de sus ideas. Esta sola imagen, capturada por decenas de teléfonos, se volvería icónica. Pero el verdadero eco del triunfo resonó en el mundo digital. En las redes sociales, la implosión de Vance fue el espectáculo principal. Clips del momento en que recurrió al ataque personal sobre los títulos de Kirk se volvieron virales instantáneamente, acompañados de comentarios que lo señalaban como el acto de desesperación de un hombre cuyos argumentos se habían agotado. Los hashtags Kirk Destroys Vance y humillación dialéctica comenzaron a trendear no solo en círculos conservadores, sino también entre usuarios independientes que valoraban la sustancia sobre la forma. Los medios de comunicación tradicionales, aquellos que habitualmente eran favorables a la izquierda, se vieron en una posición incómoda.
No podían ignorar lo sucedido, pero tampoco podían celebrarlo. Sus titulares fueron cautelosos. Hablaban de un debate intenso o de un Kirk sorprendentemente efectivo, tratando de minimizar la dimensión de la derrota progresista. Sin embargo, en la esfera conservadora y en medios independientes, el análisis fue unánime. Había sido una refutación histórica. Comentaristas y expertos desglosaron cada uno de los intercambios, señalando cómo Kirk había logrado, minuto a minuto, desmontar no solo a un oponente, sino toda una cosmovisión basada en la grievance y la división. Para los seguidores de Kirk y para el movimiento conservador en general, la victoria fue mucho más que un punto en un debate. Fue una validación monumental. Durante años se les había dicho que sus ideas eran anticuadas, irracionales o fruto de la intolerancia. Se les había caricaturizado en la cultura popular y en los medios. La actuación de Kirk fue la prueba tangible de que cuando se presentaban con claridad, confianza y basadas en datos, sus principios no solo podían defenderse, sino que podían triunfar en la arena de las ideas más exigente. Fue una inyección de moral, un recordatorio de que no estaban luchando por una causa perdida. La derrota de Vance se interpretó como la derrota simbólica de toda una élite intelectual que menosprecia los valores tradicionales y el sentido común. En las horas siguientes, las donaciones a Turning Point USA se dispararon, y las redes de la organización se llenaron de mensajes de jóvenes que se sentían inspirados y empoderados para defender sus creencias en sus propios campus universitarios, sabiendo que ahora tenían un ejemplo a seguir. El triunfo de Kirk había reafirmado la comunidad y le había dado un nuevo lenguaje para contrarrestar la narrativa progresista. El eco de sus palabras no se limitó al auditorio de la Universidad de Chicago, se amplificó a través de cada pantalla, llegando a millones de personas que vieron en su firmeza un faro de esperanza. La humillación del líder de izquierda no había sido un fin en sí mismo, sino el catalizador para una reafirmación masiva de que los ideales de la libertad y la individualidad, lejos de estar obsoletos, eran más necesarios que nunca. El sonido de aquella ovación final no era solo para Charlie Kirk, era para la idea de que, a veces, tener razón es el argumento más poderoso de todos.